En medio del surgimiento del Tercer Reich, mientras la ominosa sombra de Adolf Hitler se extendía por Alemania en la década de 1930, una semilla maligna fue sembrada en los corazones y mentes de la juventud de la nación. Esta era la juventud hitleriana, un aparato malévolo cuyo único propósito era criar una nueva generación de nacionalsocialistas incondicionalmente leales al Führer y su grotesca ideología. Pero ¿cuáles eran las oscuras prácticas que tenían lugar detrás de esas filas militaristas y qué ocurrió con los niños atrapados dentro de esta maquinaria aterradora? Imagínate a ti mismo como un adolescente Heinrich Himmler, uno de los primeros miembros de la juventud hitleriana, que más tarde se convertiría en uno de los hombres más poderosos en la Alemania nazi. O reflexiona sobre el destino de Sophie Scholl, la valiente joven que se atrevió a resistir la propaganda nazi y pagó el precio máximo por su desafío. Desde temprana edad, estos niños fueron sometidos a una agotadora indoctrinación, a un duro entrenamiento físico y a una retorcida representación del patriotismo, todo con el único objetivo de forjarlos en los perfectos soldados del Führer. El ministro de Educación nazi, Bernhard Rust, una vez dijo de manera escalofriante: «El propósito total de la educación es crear nazis». Y así, bajo la apariencia engañosa de camaradería y orgullo nacional, la juventud hitleriana jugó un papel crucial en la formación de una generación que alimentaría la máquina de guerra nazi. Acompáñanos mientras viajamos de vuelta a la época más oscura de la historia alemana, explorando la realidad escalofriante de la juventud hitleriana. Bienvenidos al diario de Julio César. Semillas de la esvástica, el nacimiento y los objetivos de la juventud hitleriana. La juventud hitleriana, conocida en alemán como Hitlerjugend, nació de la agitación y el descontento de la Alemania post-Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que puso fin a la guerra, dejó al país humillado y económicamente debilitado. Este ambiente de desesperación y amargura proporcionó un terreno fértil para el surgimiento de ideologías políticas extremistas, entre las que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán de Adolf Hitler o el Partido Nazi ganó prominencia. Los primeros indicios de la juventud hitleriana se pueden rastrear hasta 1922, con la formación de la Jugendbund der NSDAP, Liga Juvenil de la NSDAP. Sin embargo, la organización tal como la conocemos hoy fue formalmente establecida el 4 de julio de 1926, bajo el liderazgo de Kurt Gruber. Desde el principio, los objetivos principales de la juventud hitleriana eran adoctrinar a la juventud alemana con la ideología nazi y prepararlos para futuros roles de liderazgo dentro del partido y la nación. Una de las figuras más influyentes en la formación de la juventud hitleriana fue Baldur von Schirach, quien fue nombrado líder de la Juventud del Reich en 1931. Bajo la guía de von Schirach, la organización adoptó una estructura altamente regimentada y expandió su alcance en toda Alemania. Von Schirach una vez proclamó: «Los débiles deben ser eliminados, quiero hombres y mujeres jóvenes que puedan soportar el dolor. Un joven alemán debe ser rápido como un galgo, tan resistente como el cuero y tan duro como el acero de Krupp». Esta cita ejemplifica el etos de la juventud hitleriana y los ideales que buscaban inculcar en sus miembros. Las actividades y programas de la juventud hitleriana se centraban en varias áreas clave, incluyendo la aptitud física, el entrenamiento paramilitar y la indoctrinación ideológica. Los mítines y las marchas eran comunes, a menudo acompañados de canciones del partido nazi y discursos de propaganda. Se animaba a los miembros a adoptar el concepto de la Volksgemeinschaft, o la comunidad nacional, y a verse a sí mismos como parte de un todo mayor, con su lealtad y fidelidad, debiendo primero y ante todo a Adolf Hitler y al partido nazi. Anécdotas de este periodo revelan el alcance en el que la juventud hitleriana buscaba controlar las vidas de sus miembros. Por ejemplo, en 1934, la organización lanzó una campaña contra la música degenerada, apuntando específicamente al jazz y al swing, que veían como representantes de la antítesis del espíritu germánico. Se animaba a los miembros a denunciar y destruir discos, y en algunos casos, incluso a informar a los músicos o a los amantes de la música a las autoridades. Esta campaña fue solo uno de muchos ejemplos de la influencia omnipresente de la juventud hitleriana en la sociedad alemana.
Otro aspecto interesante de la historia de la organización es su relación con la Iglesia Católica. Aunque muchos dentro de la Iglesia se oponían a la ideología del partido nazi, hubo casos de colaboración entre las dos organizaciones. Por ejemplo, a principios de los años 30, se presionó a las organizaciones juveniles católicas para que se fusionaran con la juventud hitleriana. Esta unión se formalizó en el Concordato de 1933 entre la Santa Sede y el Reich alemán, que otorgó a la Iglesia un grado de autonomía a cambio de su cooperación con el régimen. Sin embargo, a medida que la persecución del partido nazi a los grupos religiosos se intensificó, la relación entre la Iglesia y la juventud hitleriana se volvió cada vez más tensa. La juventud hitleriana jugó un papel crucial en el ascenso del partido nazi al poder. Al ganar los corazones y las mentes de la juventud alemana, ayudaron a crear un ambiente en el que se suprimía la disidencia y se cuestionaba la lealtad al régimen. Como Adolf Hitler mismo dijo una vez, él solo, quien posee a la juventud, gana el futuro. La juventud hitleriana representó la realización de esta visión, sirviendo como una herramienta poderosa en manos del partido nazi a medida que ascendía al poder y buscaba remodelar la sociedad alemana a su propia imagen. A lo largo de los años 30, la membresía en la juventud hitleriana creció exponencialmente. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, la organización contaba con millones de miembros. Este crecimiento fue impulsado no solo por el atractivo de sus programas e ideología, sino también por el hecho de que la membresía se convirtió eventualmente en obligatoria para todos los jóvenes alemanes elegibles. La indoctrinación de la joven generación resultó ser un valioso activo para el régimen nazi, ya que estas personas desempeñarían roles cruciales en el apoyo al esfuerzo de guerra y en la perpetuación de los horrores del Holocausto. La influencia de la juventud hitleriana en las vidas de sus miembros no puede ser exagerada. Para muchos, sus experiencias dentro de la organización moldearían su visión del mundo para el resto de sus vidas. Algunos lamentarían su participación y lucharían por aceptar la responsabilidad de los crímenes cometidos en nombre del régimen. Otros, sin embargo, continuarían aferrándose a la ideología nazi y alabando las virtudes del Tercer Reich. El legado de la juventud hitleriana es una sombra oscura en la historia alemana, un recuerdo de cómo los ideales pueden ser manipulados y corrompidos, y cómo los jóvenes pueden ser utilizados como instrumentos de opresión y violencia. Unificado por la esvástica, la estructura intrincada de la juventud hitleriana. La juventud hitleriana fue una organización elaborada y altamente estructurada, diseñada para abarcar a la juventud alemana de todos los ámbitos de la vida y para asegurar que estuvieran completamente expuestos a la ideología nazi durante sus años de formación. Como resultado, la organización se dividió en varias ramas, cada una atendiendo a un grupo de edad o género diferente. Este enfoque integral permitió al partido nazi inculcar sus valores en la generación más joven, preparándolos para convertirse en devotos seguidores y futuros líderes del Tercer Reich. Los miembros más jóvenes de la juventud hitleriana eran niños de 10 a 14 años que pertenecían al Deutsches Jungvolk, o jóvenes alemanes. Esta división tenía como objetivo introducir a los niños pequeños a los ideales del nacionalsocialismo, al mismo tiempo que les proporcionaba una sensación de camaradería y pertenencia. Las actividades para el Jungvolk incluían excursiones de senderismo, salidas de campamento y competiciones deportivas, así como lecciones de historia, geografía y teoría racial. El lema de la organización Für Führer, Volk und Vaterland, por el Führer, el pueblo y la patria, encapsulaba el espíritu de lealtad y dedicación que se esperaba de sus miembros. Los niños de 14 a 18 años pertenecían al Hitlerjugend, o juventud hitleriana propiamente dicha. Esta división se centró en desarrollar aún más las habilidades y conocimientos adquiridos en el Jungvolk, con un énfasis particular en el entrenamiento paramilitar y la aptitud física. Los miembros de la juventud hitleriana debían participar en marchas y ejercicios regulares, así como asistir a cursos sobre temas como primeros auxilios, lectura de mapas y manejo de armas de fuego. A medida que avanzaban en los rangos, los miembros mayores también podían asumir roles de liderazgo, dándoles una valiosa experiencia en la organización y gestión de sus compañeros.
Las niñas, por otro lado, se integraron en el Bund Deutscher Mädel, BDM, o Liga de Chicas Alemanas. El BDM se dividía en dos grupos de edad: el Jungmädelbund, para niñas de 10 a 14 años, y el BDM, propiamente dicho, para aquellas de 14 a 21 años. Las actividades dentro del BDM estaban diseñadas para preparar a las niñas para sus futuros roles como esposas, madres y seguidoras del régimen nazi. Se les enseñaba la importancia de la pureza racial y las virtudes de la mujer alemana ideal, así como habilidades prácticas como costura, cocina y cuidado de los niños. Además, el BDM ponía mucho énfasis en la aptitud física, con miembros participando en deportes y actividades al aire libre. Trude Mohr, la primera Reichsreferentin del BDM, una vez dijo: «Debemos criar una generación que sepa guardar silencio y aguantar, que se sacrifique sin quejarse, que sea fuerte y dura». Esta cita ejemplifica las expectativas puestas en las jóvenes mujeres en la Alemania nazi, que eran vistas como cruciales para la perpetuación de la raza aria y la continuación del proyecto nacional socialista. La estructura de la juventud hitleriana y sus diversas divisiones no solo estaban diseñadas para proporcionar un adoctrinamiento apropiado para cada edad, sino también para fomentar un sentido de competencia y logro entre sus miembros. A medida que avanzaban en la organización, los jóvenes recibían varios rangos, insignias y honores, tanto por su participación en las actividades como por su adhesión a los ideales nazis. Este sistema de recompensas y reconocimientos sirvió para fortalecer aún más los lazos entre los miembros y la organización, asegurando su lealtad y compromiso con la causa. Una anécdota interesante de este periodo involucra a un joven Joseph Ratzinger, quien luego se convertiría en Papa Benedicto XVI. Ratzinger fue inscrito en la juventud hitleriana durante su adolescencia, aunque se sabía que él y su familia eran críticos del régimen nazi. Las experiencias de Ratzinger durante este tiempo, así como su posterior viaje a la oficina más alta de la Iglesia Católica, ofrecen una perspectiva única sobre la compleja relación entre la juventud hitleriana, las instituciones religiosas y los individuos atrapados en medio de estas fuerzas competidoras. Atraído por la esvástica, las tácticas de reclutamiento y retención en la juventud hitleriana. El proceso de reclutamiento y matriculación en la juventud hitleriana fue un esfuerzo multifacético, que dependía de una combinación de propaganda, presión de grupo y finalmente legislación para atraer y retener a los miembros. Las astutas tácticas del partido nazi aseguraron que millones de jóvenes alemanes estuvieran expuestos a su ideología extremista, consolidando efectivamente su control sobre los corazones y las mentes de toda una generación. En los primeros años de la juventud hitleriana, los esfuerzos de reclutamiento se centraron en promover las emocionantes y aventuradas actividades de la organización. Tanto los niños como las niñas se sentían atraídos por la promesa de camaradería, deportes y excursiones al aire libre. La propaganda nazi mostraba frecuentemente la diversión y la emoción de la vida dentro de la juventud hitleriana, con imágenes de niños sonrientes y uniformados participando en diversas actividades, desde senderismo hasta tocar instrumentos musicales. Esta imagen cuidadosamente seleccionada presentaba a la organización como una alternativa atractiva a la vida cotidiana y mundana que muchos jóvenes experimentaban en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Otro factor clave en el proceso de reclutamiento fue la apelación al orgullo nacional y un sentido de propósito. El partido nazi enmarcó la juventud hitleriana como una oportunidad para que los jóvenes contribuyan al mejoramiento de su nación, cultivando un sentido de deber y responsabilidad. Este enfoque resonó en muchos jóvenes que se sentían desilusionados por la inestabilidad económica y política de la República de Weimar. A medida que los nazis subían al poder, unirse a la juventud hitleriana se convirtió en sinónimo de patriotismo y lealtad a la patria. La presión de grupo también jugó un papel significativo en el reclutamiento y retención de miembros. A medida que la organización crecía en tamaño e influencia, se volvía cada vez más difícil para los jóvenes resistir el tirón de la juventud hitleriana. Aquellos que se negaban a unirse a menudo eran marginados o ridiculizados por sus pares, y muchos se sintieron obligados a participar simplemente para evitar el aislamiento social.
Esta dinámica se vio agravada por la participación de maestros y otras figuras de autoridad, quienes a menudo alentaban o incluso exigían a sus estudiantes que se unieran a la organización. El partido nazi también hizo un esfuerzo concertado para dirigirse a organizaciones juveniles influyentes y absorberlas en la juventud hitleriana. En 1933, por ejemplo, lograron fusionar la Liga Juvenil Católica con su propia organización, asegurando la lealtad de miles de jóvenes. Al cooptar grupos existentes y desmantelar aquellos que se negaban a cooperar, los nazis pudieron expandir rápidamente el alcance e influencia de la juventud hitleriana. A medida que el régimen nazi consolidaba su control sobre Alemania, la presión para unirse a la juventud hitleriana solo se intensificó. En diciembre de 1936 se aprobó la Ley de la Juventud Hitleriana, que hacía prácticamente obligatoria la membresía en la organización para todos los jóvenes alemanes elegibles. Esta legislación fue seguida por la Ley de Servicio Juvenil del Reich en 1939, que consolidó aún más la naturaleza obligatoria de la membresía en la juventud hitleriana. Con estas leyes en vigor, la organización se expandió para abarcar a millones de jóvenes, asegurando que la gran mayoría de los jóvenes alemanes estuvieran expuestos a los principios del nacionalsocialismo. Una anécdota interesante de este periodo involucra a Sophie Scholl, una joven alemana que luego se convertiría en miembro del movimiento de resistencia Rosa Blanca. A pesar de haber sido miembro de la BDM en su adolescencia, Scholl luego denunció el régimen nazi y trabajó activamente para socavar sus esfuerzos, pagando finalmente por su desafío con su vida. La historia de Scholl ilustra las experiencias complejas y variadas de aquellos que fueron arrastrados por la marea de la juventud hitleriana, con algunos finalmente eligiendo resistir el régimen que una vez apoyaron. Moldeando el futuro del Führer, la educación multifacética de la juventud hitleriana. La educación y formación proporcionada dentro de la juventud hitleriana se diseñó cuidadosamente para producir individuos obedientes, físicamente aptos y profundamente comprometidos con los principios del nacionalsocialismo. Al ofrecer una variedad diversa de actividades y programas, la organización buscaba inculcar en sus miembros las habilidades y actitudes necesarias para servir al régimen nazi y promover sus objetivos nefastos. Uno de los objetivos primarios de la juventud hitleriana era la adoctrinación política. Los miembros se exponían a la ideología nazi a través de diversos medios, incluyendo conferencias, debates en grupo y materiales de propaganda. El contenido de esta educación se centraba en promover la superioridad de la raza aria, la importancia de la unidad nacional y la necesidad de una lealtad incondicional al Führer. Los jóvenes eran enseñados a reverenciar a Adolf Hitler como a un semidios, con muchos jurando su lealtad a él en solemnes ceremonias. La juventud hitleriana también puso un fuerte énfasis en el estado físico y los deportes, con los miembros participando en una amplia gama de actividades como atletismo, gimnasia, natación y esquí. Estas actividades no eran solo para recreación o disfrute, eran una parte integral de la misión de la organización para forjar una generación de individuos fuertes, saludables y disciplinados que serían capaces de llevar a cabo las demandas del régimen nazi. Este enfoque en el poderío físico se ejemplificó con la frase Kraft durch Freude, fuerza a través de la alegría, que estaba estampada en los uniformes de los miembros de la juventud hitleriana. La formación militar fue otro componente clave del programa de educación de la juventud hitleriana. A medida que los miembros ascendían en los rangos, se les introducía en varios aspectos de la vida militar, incluyendo marchas, instrucción y el uso de armas de fuego. Esta formación paramilitar estaba destinada a preparar a los jóvenes para un futuro servicio en las Fuerzas Armadas alemanas, así como para cultivar un espíritu guerrero que serviría a la causa nazi. Muchos altos oficiales dentro de la Wehrmacht y las SS tenían sus raíces en la juventud hitleriana, un testimonio de la efectividad de los métodos de entrenamiento de la organización. Además de estos esfuerzos físicos e ideológicos, la juventud hitleriana también proporcionaba a sus miembros orientación y formación profesional. Este aspecto del currículo de la organización
estaba diseñado para asegurar que los jóvenes estuvieran equipados con las habilidades necesarias para contribuir a la máquina de guerra alemana y a la economía. Los miembros podían elegir entre una gama de trayectorias profesionales, incluyendo la agricultura, la industria y el servicio civil. Al ofrecer formación práctica en estos campos, la juventud hitleriana aspiraba a fomentar un sentido de propósito y orgullo en sus miembros, a la vez que aseguraba que serían activos valiosos para el régimen nazi. Un aspecto fascinante del programa educativo de la juventud hitleriana era el Landjahr, un año obligatorio de servicio agrícola para miembros de 16 a 18 años. Durante este tiempo, los jóvenes eran enviados a áreas rurales para trabajar en granjas y obtener experiencia de primera mano en agricultura. Este programa tenía como objetivo inculcar en los miembros una apreciación de la importancia de la tierra y del valor del trabajo duro, así como proporcionar la tan necesitada mano de obra para el sector agrícola alemán. Madres del Reich. Las experiencias únicas de las niñas y mujeres en la BDM, las experiencias de las miembros femeninas en el Bund Deutscher Mädel, BDM, la Liga de Niñas Alemanas, eran tanto distintas como integrales para la misión general de la juventud hitleriana. Mientras que las actividades y la educación proporcionada a las niñas dentro de la BDM estaban diseñadas para prepararlas para sus roles como esposas y madres en el Tercer Reich, también servían para cultivar un sentido de camaradería, lealtad y compromiso con el régimen nazi. En contraste con sus contrapartes masculinas, que eran expuestas a rigurosos entrenamientos militares e indoctrinación política, el foco principal de la BDM era promover virtudes y habilidades femeninas tradicionales. Las niñas en la organización eran enseñadas sobre la importancia de la limpieza, la economía y la modestia, así como el valor del trabajo duro y el autosacrificio. A través de actividades como cocinar, coser y cuidar niños, las jóvenes eran preparadas para sus futuros roles como esposas y madres, con un énfasis en la necesidad de producir y criar niños arios saludables para el beneficio de la nación. El estado físico era otro aspecto importante del currículo de la BDM, ya que se creía que un cuerpo fuerte y saludable era esencial para cumplir con los deberes de la maternidad. Con este fin, las niñas participaban en deportes y actividades al aire libre como senderismo, gimnasia y natación. Al igual que con los miembros masculinos de la juventud hitleriana, el énfasis en la aptitud física tenía como objetivo forjar una generación de individuos robustos y capaces que estarían bien equipados para servir las necesidades del Tercer Reich. Aunque la BDM se centraba principalmente en preparar a las niñas para sus roles domésticos, la organización también proporcionaba oportunidades para que las miembros femeninas contribuyeran a la causa nazi de formas más directas. Muchas niñas estaban involucradas en programas de bienestar social, como proporcionar ayuda a familias afectadas por la guerra o asistir con la reubicación de alemanes étnicos en territorios ocupados. Estas actividades permitían a las jóvenes experimentar un sentido de propósito y orgullo en sus contribuciones a la nación, al mismo tiempo que fomentaban un espíritu de comunidad y cooperación entre los miembros. La BDM también jugó un papel clave en la promoción y aplicación de las políticas raciales del régimen nazi. Las niñas eran educadas sobre la importancia de la pureza racial y la supuesta amenaza planteada por los judíos y otros elementos indeseables dentro de la sociedad. Como miembros de la BDM, se esperaba que las niñas se adhirieran a estrictos estándares de pureza racial y moral, y se les animaba a denunciar cualquier instancia de desviación de estos estándares. De esta manera, las jóvenes fueron alistadas como agentes del régimen, trabajando activamente para mantener y aplicar los principios del nacionalsocialismo. Una figura notable dentro de la BDM fue Trude Moore, quien sirvió como la primera Reichsreferentin, portavoz nacional, de la organización desde 1934 hasta 1937. Bajo el liderazgo de Moore, la BDM se expandió rápidamente, incorporando a miles de mujeres jóvenes en sus filas y consolidando su papel como un instrumento clave del régimen nazi. El mandato de Moore se caracterizó por un fuerte énfasis en la disciplina y el orden, así como un enfoque agudo en la promoción de los valores de lealtad y dedicación al Führer.
Lealtades divididas. El impacto de la juventud hitleriana en la vida familiar y la confianza. La influencia omnipresente de la juventud hitleriana se extendió más allá de sus miembros y se infiltró en la vida familiar, creando tensión, desconfianza e incluso miedo dentro del santuario del hogar. Al alentar a los niños a informar sobre el comportamiento o el discurso desleal de sus padres, el régimen nazi convirtió a los miembros más jóvenes de la sociedad en informantes, conduciendo efectivamente una cuña entre las generaciones y socavando los lazos tradicionales de lealtad familiar. El proceso de adoctrinamiento dentro de la juventud hitleriana fue tan exhaustivo que muchos miembros llegaron a ver su lealtad al Führer como primordial, incluso por encima de su lealtad a sus propias familias. Los líderes de la organización a menudo enfatizaban la importancia de informar cualquier instancia de disensión o deslealtad, instando a los miembros a estar vigilantes en identificar y exponer a aquellos que no se adherían completamente a los principios del nacionalsocialismo. Esta expectativa se extendía a las propias familias de los miembros, donde se alentaba a los niños a informar sobre sus padres si expresaban dudas, críticas u oposición al régimen nazi. Esta política tuvo un profundo impacto en la dinámica familiar, creando un ambiente de desconfianza y sospecha dentro del hogar. Los padres se vieron obligados a ser cautelosos sobre lo que decían y hacían en presencia de sus hijos, no fuera que fueran informados a las autoridades y enfrentaran castigo o persecución. Este clima de miedo y sospecha solo sirvió para fortalecer el vínculo entre los miembros de la juventud hitleriana y el régimen nazi, ya que los jóvenes cada vez más buscaban orientación y apoyo en la organización en lugar de sus propias familias. Un ejemplo escalofriante de esta dinámica se puede encontrar en la historia de Helmut Hubener, un joven alemán que se involucró en actividades de resistencia contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, Hubener fue traicionado por un compañero miembro de la juventud hitleriana, quien informó de sus actividades a la Gestapo. A pesar de tener solo 17 años, Hubener fue ejecutado por sus esfuerzos de resistencia, un sombrío recordatorio del poder y el alcance de la juventud hitleriana y las devastadoras consecuencias de las lealtades divididas. Otro caso notable es el de los piratas de Edelweiss, un grupo de jóvenes organizado de manera informal que resistieron al régimen nazi y rechazaron las restricciones de la juventud hitleriana. Muchos de estos jóvenes rebeldes fueron informados a las autoridades por sus propios hermanos o compañeros de clase que eran miembros de la juventud hitleriana. La tensión entre estos dos grupos ofrece una visión del conflicto más amplio entre la lealtad familiar y la lealtad al régimen que se desarrolló en innumerables hogares en Alemania durante este período. El impacto de la juventud hitleriana en la vida familiar también se puede ver en las experiencias de aquellos que sobrevivieron a la guerra y sus secuelas. Muchos ex-miembros han hablado sobre la culpa y la vergüenza que sintieron por traicionar a sus familias y contribuir al sufrimiento de sus conciudadanos. Para algunos, esta carga resultó demasiado pesada de soportar, lo que llevó a relaciones tensas y una lucha de por vida para reconciliarse con su pasado. El alcance global de la esvástica, las conexiones internacionales de la juventud hitleriana y la exportación de la ideología nazi. Si bien el enfoque principal de la juventud hitleriana fue la adoctrinación y movilización de los jóvenes dentro de Alemania, las ambiciones de la organización no se limitaron a las fronteras nacionales. Con la intención de exportar la ideología nazi al extranjero y forjar conexiones con grupos afines en otros países, la juventud hitleriana participó en varios intercambios y asociaciones, extendiendo así el alcance de su influencia más allá de los confines del Tercer Reich. Una de las primeras conexiones internacionales establecidas por la juventud hitleriana fue con la Valilla, la organización juvenil del régimen fascista de Benito Mussolini en Italia. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la juventud hitleriana y la Valilla participaron en eventos conjuntos, como competiciones deportivas e intercambios culturales, que sirvieron para fomentar un sentido de camaradería y propósito compartido entre los dos grupos. Estas interacciones permitieron el intercambio de ideas y tácticas,
ya que ambas organizaciones buscaban avanzar en sus respectivas ideologías y consolidar el poder dentro de sus naciones. A medida que el régimen nazi expandía sus ambiciones territoriales, la juventud hitleriana también buscó establecer conexiones con organizaciones juveniles en países ocupados. Por ejemplo, en Noruega, la rama juvenil de la National Samling, la Unghirden, adoptó muchas de las prácticas y principios de la juventud hitleriana, ya que sus líderes buscaban alinearse con los poderosos ocupantes alemanes. De manera similar, la Jeunesse Légionnaire en la Francia de Vichy, la Jagdstorm en los Países Bajos y la Flämische Hitlerjugend en Bélgica ocupada por los alemanes desarrollaron lazos estrechos con la juventud hitleriana, adoptando elementos de su estructura, entrenamiento e ideología. Estas conexiones permitieron al régimen nazi ejercer influencia sobre las generaciones más jóvenes en los territorios ocupados y promover la idea de una Europa fascista unificada bajo el liderazgo alemán. Además, estas relaciones facilitaron la difusión de la propaganda nazi, ya que la juventud hitleriana proporcionó recursos y experiencia a sus contrapartes internacionales para ayudarles a desarrollar sus propios materiales y métodos de adoctrinamiento. Más allá de Europa, la juventud hitleriana también buscó establecer conexiones con grupos en otras partes del mundo. Un ejemplo de esto es el vínculo entre la juventud hitleriana y los Camisas Plateadas, una organización fascista estadounidense activa en los años 30. Aunque la extensión de su colaboración sigue siendo objeto de debate histórico, hay evidencia que sugiere que los miembros de las Camisas Plateadas y la juventud hitleriana se correspondían y compartían materiales de propaganda, reflejando un interés mutuo en promover sus respectivas ideologías a escala mundial. Además, el régimen nazi hizo esfuerzos concertados para exportar sus ideas y principios a través de programas de intercambio internacionales, como el programa de intercambio de la Bund Germano-Americana en los Estados Unidos. Esta iniciativa tenía como objetivo fomentar la comprensión y simpatía por la causa nazi entre los jóvenes estadounidenses de ascendencia alemana, ofreciéndoles la oportunidad de viajar a Alemania y participar en actividades de la juventud hitleriana. Estos intercambios buscaban promover la afinidad cultural y la alineación ideológica entre las dos naciones, a pesar de las crecientes tensiones políticas que finalmente llevarían a la guerra. El espíritu de la rebelión. Historias de jóvenes disidentes en la sombra de la juventud hitleriana. Si bien la influencia y el poder de la juventud hitleriana eran omnipresentes en toda Alemania nazi, no todos los jóvenes estaban dispuestos a seguir ciegamente los dictados del régimen. Ante una presión y peligro inimaginables, algunos individuos y grupos valientes encontraron formas de oponerse o resistir a la juventud hitleriana y al régimen nazi en general. Sus historias de desafío y disidencia sirven como testimonio de la resistencia y el espíritu indomable de aquellos que se atrevieron a enfrentarse a la marea de la tiranía. Entre los ejemplos más renombrados de resistencia juvenil a la juventud hitleriana y al régimen nazi se encuentra el movimiento de la Rosa Blanca. Este grupo de resistencia intelectual no violenta fue fundado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Múnich, incluyendo a los hermanos Hans y Sophie Scholl. Motivados por sus profundas convicciones y principios morales, los miembros de la Rosa Blanca produjeron y distribuyeron folletos denunciando las atrocidades cometidas por los nazis y abogando por la resistencia pasiva contra el régimen. A pesar de sus métodos pacíficos, los Scholl y sus compañeros miembros de la Rosa Blanca pagaron el precio máximo por su disidencia, ya que fueron arrestados, juzgados y ejecutados en 1943. Su legado perdura como un poderoso símbolo de valor moral frente a la opresión. Los piratas del Edelweiss fueron otro grupo de jóvenes disidentes que resistieron activamente a la juventud hitleriana y al régimen nazi. Compuesto principalmente por jóvenes de clase trabajadora, los piratas del Edelweiss rechazaron la estricta regimentación e ideología de la juventud hitleriana en favor de un estilo de vida más independiente y libre. Participaron en actos de sabotaje, distribuyeron folletos antinazis y proporcionaron refugio y apoyo a desertores y prisioneros fugados. A medida que sus actividades se volvían más evidentes y confrontacionales, los nazis reprimieron a los piratas del Edelweiss,
ejecutando a algunos miembros y encarcelando a otros. Sin embargo, el espíritu de desafío encarnado por estos jóvenes rebeldes perduró, inspirando a otros a resistir al régimen totalitario. Además de estos grupos de resistencia organizada, otros jóvenes encontraron formas más sutiles de oponerse a la juventud hitleriana y al régimen nazi. Un ejemplo de ello se puede encontrar en los Swing Kids, un movimiento contracultural que surgió en respuesta a las estrictas restricciones culturales impuestas por los nazis. Estos adolescentes, muchos de los cuales provenían de entornos de clase media, se sintieron atraídos por la vibrante y rebelde música de las escenas de jazz y swing estadounidenses, que contrastaban fuertemente con la música aprobada y esterilizada por el Estado que promovía la juventud hitleriana. Al abrazar los aspectos cosmopolitas y multiculturales de la música swing, los Swing Kids pudieron expresar su individualidad y desafiar los intentos del régimen nazi de controlar cada aspecto de sus vidas. Jóvenes en el frente, el crucial y desgarrador rol de la juventud hitleriana en la Segunda Guerra Mundial. A medida que las llamas de la Segunda Guerra Mundial se extendieron por Europa, la juventud hitleriana se vio arrastrada al conflicto en diversas capacidades, desempeñando roles críticos tanto en el frente interno como en los combates en las etapas finales de la guerra. El impacto de su participación en la guerra no solo se sintió en la nación, sino que también dejó marcas indelebles en las vidas jóvenes que fueron irrevocablemente alteradas por los horrores que experimentaron. Al comienzo de la guerra, la juventud hitleriana inicialmente se encargó de apoyar el frente interno. Recolectaron chatarra, participaron en trabajos agrícolas y asistieron en preparativos para los bombardeos aéreos. A medida que la guerra progresaba y la población adulta era cada vez más conscripta, los jóvenes miembros se encontraron asumiendo roles más significativos en la defensa civil y la industria, a menudo trabajando en fábricas y minas para mantener la capacidad de producción de la nación. Estas contribuciones, aunque vitales para el esfuerzo de guerra alemán, expusieron a los jóvenes miembros a condiciones de trabajo peligrosas y a las penurias de una nación en guerra. Pero quizás el aspecto más conmovedor y desgarrador de la participación de la juventud hitleriana en la guerra fue su eventual despliegue como combatientes. A medida que la marea del conflicto se volvía contra Alemania y el ejército se enfrentaba a severas escaseces de personal, el régimen dependía cada vez más de los jóvenes miembros de la juventud hitleriana para reponer sus filas. Los chicos tan jóvenes como 16 y en algunos casos incluso más jóvenes fueron conscriptos en las Fuerzas Armadas y enviados al frente de batalla. Estos jóvenes soldados a menudo estaban lamentablemente despreparados para la realidad de la guerra, a pesar de su extenso entrenamiento en la juventud hitleriana. Muchos habían sido adoctrinados con la creencia de que estaban luchando por la mayor gloria del Tercer Reich y, como tal, a menudo mostraban una devoción fanática y valentía en la batalla. Este fervor, combinado con su falta de experiencia, resultó en devastadoras pérdidas y bajas entre los soldados de la juventud hitleriana. Uno de los ejemplos más notorios de la participación de la juventud hitleriana en combate tuvo lugar durante la Batalla de Berlín en la primavera de 1945. Cuando el Ejército Rojo Soviético rodeó la capital alemana, los miembros de la juventud hitleriana estuvieron entre los últimos defensores de la ciudad. Armados con poco más que rifles y Panzerfausts, estos jóvenes combatientes se enfrentaron a odds abrumadoras y sufrieron pérdidas catastróficas en sus desesperados intentos de contener el asalto soviético. Desde las cenizas, desmantelando la juventud hitleriana y sanando las cicatrices de una nación. En las secuelas de la caída del Tercer Reich, el proceso de desnazificación y el desmantelamiento de la juventud hitleriana comenzaron en serio. Mientras los aliados buscaban purgar a Alemania de las ideologías venenosas que habían alimentado la guerra y reconstruir la nación destrozada, la juventud hitleriana presentó un desafío único. Con millones de jóvenes habiendo sido adoctrinados en las creencias del régimen nazi, la tarea de reeducar y reintegrarlos en una nueva Alemania democrática fue monumental. Los aliados se movieron rápidamente para disolver la organización de la juventud hitleriana. En octubre de 1945, la ley del Consejo de Control número 10 declaró ilegal la juventud hitleriana
y todos sus grupos afiliados, y comenzaron los esfuerzos para desmantelar las estructuras e instituciones de la organización. Este proceso involucró la eliminación de los símbolos y la propaganda nazi, el cierre de instalaciones de entrenamiento y salones de reuniones, y la confiscación de los activos de la organización. Sin embargo, la tarea más difícil residía en abordar los efectos persistentes de la adoctrinación nazi en la juventud de Alemania. El proceso de desnazificación buscaba reeducar a los jóvenes que habían estado inmersos en la ideología del Tercer Reich, inculcándoles los valores de democracia, tolerancia y pensamiento crítico. Este esfuerzo se llevó a cabo a través de una variedad de medios, incluyendo la reforma del sistema educativo, el establecimiento de nuevas organizaciones juveniles y la difusión generalizada de información que expuso la verdadera naturaleza del régimen nazi y sus crímenes. Además de estos esfuerzos, los aliados también buscaron responsabilizar a aquellos individuos que habían estado directamente involucrados en los crímenes y atrocidades cometidos por la juventud hitleriana. Mientras que muchos de los líderes de la organización fueron procesados y condenados por sus roles en la guerra y el Holocausto, la gran mayoría de sus miembros de base se consideraban demasiado jóvenes para ser legalmente responsables de sus acciones. En lugar de ello, estos individuos a menudo fueron sometidos a exámenes de desnazificación y se les requirió participar en programas de reeducación. El proceso de desnazificación y el desmantelamiento de la juventud hitleriana tuvieron efectos profundos y duraderos tanto en los individuos que habían sido miembros como en la sociedad alemana en su conjunto. Para muchos exmiembros, la exposición de la verdadera naturaleza del régimen nazi y sus crímenes trajo sentimientos de culpa, vergüenza y desilusión. Algunos lucharon para aceptar su propia complicidad en las acciones del régimen y para reconciliar sus acciones pasadas con su nueva comprensión del mundo. Al llegar al final de nuestro recorrido por la tumultuosa historia de la juventud hitleriana, recordamos el impacto duradero que la organización tuvo en las vidas de millones de jóvenes y las consecuencias de la adoctrinación en la sociedad. La historia de la juventud hitleriana sirve como una advertencia severa de los peligros que pueden surgir cuando las mentes de los jóvenes son manipuladas y explotadas por un régimen despiadado. Los relatos estremecedores de las experiencias de estos jóvenes, desde su inscripción en la organización hasta sus roles en la guerra y sus posteriores luchas para aceptar sus acciones, subrayan la importancia de fomentar la empatía, la tolerancia y el pensamiento crítico en las futuras generaciones. En palabras del filósofo George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Al mirar hacia atrás a la juventud hitleriana y la devastación que causaron y soportaron, no olvidemos las lecciones de la historia y esforcémonos por crear un mundo donde las voces de los jóvenes sean alimentadas, alentadas y guiadas hacia un futuro más brillante y compasivo. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de la juventud hitleriana y hasta la próxima vez, mantente curioso, informado y nunca dejes de aprender.